Gracias, Guido, nuevamente. Ahí vemos la placa de Constanza Gómez y sus redes sociales para que puedan contactarse con ella y hacerle las consultas que requieran. Bueno, ahora hacemos un camino de Corrientes a Buenos Aires para hablar con un empresario argentino, José Resta, emprendedor y CEO, fundador de Resta Sociedad Anónima. Un ejemplo de cómo emprender en contextos difíciles, en caminos sinuosos, con arena movediza, con vientos huracanados, con tormenta, granizo, digamos todo típico de lo que sucede aquí en Argentina. Qué enorme alegría poder escuchar tu gran experiencia y sabiduría para todos nosotros, así que haremos todo oídos para todo lo que nos puedas decir. José, un gusto enorme tenerte con nosotros esta tarde-noche aquí en Argentina. Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, Pablo y familia, porque sé que está ahí todo el equipo ayudando. Primero, darte las gracias por invitarme a este hermoso evento que tiene que ver con el Día del Emprendedor Internacional, nada menos, ¿no? El emprendedor. Y también darle gracias a la gente que nos va a mirar, que nos está mirando, porque en realidad uno hace esto con cierta timidez, no es lo que uno hace habitualmente, esperando generar en el otro algo, ¿viste? Dejar una semillita, plantear alguna situación. En mi caso soy más de escuchar que de hablar. A mí me gusta escuchar historias y ya me voy metiendo en el tema. Yo soy de la idea de que hay que escuchar a la gente que ha atravesado alguna situación. A mí me gusta escuchar, como se dicen, los testimonios. Y he pasado mucho tiempo de mi vida hablando con gente mayor que yo, de todo tipo, de nivel económico, de trabajo y demás, buscando qué aprender, sobre todo de los errores, ¿viste? Pero ahora me meto en mi propia historia, vuelvo a hablar en primera persona, nunca es lo más cómodo para mí ni lo más agradable, pero voy a dar mi testimonio, ¿está bien? La cuestión es, mi historia empieza un poco accidentada, pero dejando de lado eso, que ahora lo voy a comentar, para meternos en lo que para mí tiene que ver con el emprendedor en sí mismo, yo creo que hay una fórmula que es infalible, y son 3 puntos. Para mí, primero hay que tener un sueño, es decir, primero hay que atreverse a soñar. Y lo que fui descubriendo ya casi con 52 años, que en eso no hay que quedarse corto, no hay que soñar cortito, porque a veces, por ejemplo, en nuestra cultura, Pablo, que tiene mucho que ver con la culpabilidad, el por ahí no podés, el castigo. Cuando nos atrevemos a soñar, lo hacemos muy justito. Bueno, yo aprendí que hay que soñar lo más alto que se pueda. Paso 1. Paso 2, yo digo, y en mi caso, es la fe la que te mueve a lo siguiente. Para mí la fe es el resultante de estos 3 temas. La perseverancia, que para mí es fundamental. Un emprendedor sin un sueño y sin perseverancia no llega a ningún lado. Sentir la pasión, que es algo que uno la va construyendo la pasión. Por lo menos en mi caso, ¿no? Porque si no uno diría, che, no siento todavía, ¿no? Eso se empieza a dar, es como la vida misma, como al aprender a caminar, al andar en bicicleta, el matrimonio, para los que tenemos esa bendición, y el orden. Digamos que yo en la fe resumo esos 3 temas, la perseverancia, la pasión y el orden. Sin estas cuestiones, para mí se hace muy difícil. Conozco muchos casos, Pablo, que tuvieron un sueño hermoso, pero por ejemplo no fueron perseverantes. Entonces pasa un tiempito corto y se aburren, y entonces vuelven con otro sueño y al tiempo se aburren, y así va pasando. Hace poco escuché una historia que comenzaba de esta manera, que es lo único que voy a decir. De la noche a la mañana habían pasado 30 años y así comenzaba la historia de un señor que había sido exitoso. El tiempo siempre es un factor fundamental. Hay que tener paciencia, hay que ser paciente, por eso la perseverancia. Vamos a mi caso, sueño. Yo, por un accidente de la vida, me tocó hacerme cargo de un negocio que era incipiente, recién arrancaba, papá y mamá,
en el rubro de sanitarios, que es donde nos movemos, y yo tenía recién cumplido 19 años, hermano mayor de 4. Venía después mi hermana Carmen, mi hermana Roxana y mi hermanito, 2 años en aquel momento. Si vos me hubieras dicho, che, pero a esa edad, ¿el negocio de tu papá era tu sueño? Hoy te diría que no, yo soñaba con otras cosas. Pero sí descubrí con los años que algo soñaba, yo quería ser empresario. Con lo que yo soñaba, soñaba con varias cosas o con algo grande. Por eso digo, después de un tiempo al que, gracias a papá y a mamá y a la vida, nos permitieron seguir por ese camino que recién iniciaba, descubrí que el sueño de ellos pasó a ser mi sueño. Pero en el fondo, insisto, tanto papá como mamá, como en mi caso, y creo que mis hermanos, queríamos ser algo en esta vida y no pasar de modo desapercibido. Y ahí viene el emprendedor. Entonces yo te puedo decir que empecé en un rubro siendo muy joven, que no conocía nada, que en principio no era lo que yo hubiera pensado ser cuando era más chico y que me fui haciendo en el camino. Como bien dijiste vos, la Argentina te ofrece todo tipo de situaciones. A mí me tocó arrancar con la hiper de Alfonsín. Año 88 fallece papá, 89 hiper. Ahí creo que aprendí un montón de materias, por eso hablo del orden. El orden para mí es fundamental. Cuando hablamos de orden, hablamos de todo tipo de orden, desde lo económico como el primero, es decir, poder proyectar, pero con los pies en la tierra, soñar con los pies en la tierra, hasta el orden de mi día, hasta qué hora me voy a levantar, cuánto esfuerzo voy a poner. Es un todo, Pablo. Vos hace poco has estado en Resta y has visto lo que costó 40 años construir, que es un depósito lindo que está basado en el orden. Lo que uno ve cuando entra ahí es orden. Por eso yo digo, el orden es en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, volviendo a la historia, arrancamos con todos los vaivenes de la Argentina, del propio desconocimiento de lo que hacíamos, ¿sí? Permitime un segundo. Y así fuimos andando. Cosa que yo puedo decir para, sobre todo los jóvenes que puedan estar escuchando, que me imagino que es el público al cual más vamos a hacer foco, es hay que pedir consulta, hay que hablar con la gente grande, hay que preguntarle a la gente grande, hay que respetar a la gente grande, porque la gente grande te va a decir primero todo lo malo que le pasó y después todo lo bueno que le resultó. Y uno, si es algo piola, permitime el término argentino, sé que esto es internacional, tiene que aprovechar esas cuestiones que la gente más grande te dice, che, cuidado porque yo hice esto y acá me equivoqué. Entonces, aprovechar eso, tratar de no cometer los mismos errores y después agarrar y decir, vamos por todo lo bueno que tenés para contarme. Insisto, armar un plan, ponerse ordenadamente a trabajar, unirse a gente que tal vez no comparta tu sueño, pero que sí entienda y respete aquello que vos estás buscando. Porque para un emprendedor, cuando uno es emprendedor, uno siempre piensa en una comunidad. Nunca un emprendedor es egoísta. Nunca un emprendedor piensa en sí mismo. Jamás. Tal vez al principio, ¿viste? Porque como empezás solo, como podés, pero apenas te estableces, ya empezás en una comunidad. Ya estás pensando en empleados, ya estás pensando después más grande en familias, ya estás pensando en expandirte, en que el negocio crezca. Entonces es imprescindible la gente. Mal llamado para mí empleados, acá en Argentina son colaboradores y familias atrás de aquellos colaboradores. Entonces, ahí va otro tips o algo que para mí hay que tener en cuenta, que hay que hablar mucho cuando elegís una persona, que tenga claro lo que buscas. Y si no comulga con eso, que no se haga muy largo el tiempo en el que tomes la decisión de dejarlo en el primer puerto, no tirarlo nunca por la borda, porque es un ser humano igual que vos, para ver qué otra persona se adapta a tu equipo. Nosotros comenzamos siendo un negocio unipersonal con papá y mamá que lo ayudaba, después fuimos 4 hermanos hasta hace muy poquito tiempo atrás, que cuando empezamos a pensar
En el cambio generacional, vuelvo, prever situaciones que te van a pasar como familia, y gracias a Dios, en buenos términos, terminamos decidiendo, después de un trabajo de protocolo, digo, hay 1.000.000 de herramientas que te ofrecen la vida, la calle, los expertos, las personas preparadas para que vos te puedas armar y no pifiar. Entonces hicimos el protocolo de familia y al final decidimos volver casi a la base. Mis hermanos tomaron su camino, yo quedé con mi esposa trabajando en restas sanitarios y bueno, hoy pensando de nuevo como a los 20, con la misma polenta, renovando el sueño y dándole para adelante. Entonces, si yo tuviera que hacerte un breve resumen y no extenderme porque me encanta hablar y tengo millones de situaciones para contar, es esto, Pablo, tener un sueño, ser perseverante, buscar que la pasión crezca y buscar un equipo, y voy a ser muy particular probablemente en esto, hasta tu propia familia, que entienda lo que vos estás buscando, porque son los que más te apuntalan y te deben acompañar, ¿sí? Y eso es para mí en una especie de resumen, Pablo, de qué se trata ser un emprendedor, y te conté un poquito de mi propia historia. No sé si crees que con esto es suficiente o crees que habría que agregar algo más, Pablo. Mirá, José, para mí, que te conozco, que tengo la suerte de conocerte hace un tiempo, realmente para mí sos un ejemplo humano, sino como empresario, humanamente cómo te manejás con tu equipo, y realmente para mí fue como un sueño que vos estuvieras esta noche aquí con nosotros para poder trasladar este mensaje de todas esas herramientas y tips que fuiste mencionando, que yo adhiero 100%, que es muy importante la pasión, la perseverancia, el trabajo en equipo y trabajar con ideales comunes. Así que la verdad, no tengo más que agradecerte enormemente el hecho de que nos acompañes esta noche. Te agradezco muchísimo y sé que sos ejemplo para mucha gente y una empresa que ha crecido. Gracias, porque sé que sos muy humilde, y la empresa Resta, sé que es lo que es por vos, por tus manos y por tu cabeza. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Saludos para tu familia. Déjame hacer un pequeño cierre, Pablo. Darte yo las gracias a vos porque lo que estás haciendo es tremendo, me encanta, sabes que te acompaño, sabes que te quiero a tu familia, y lo que veo que haces, no parás, cada vez vas por más y te desafías a más. Quiero dejar, por ahí están mis datos, y esto para mí es muy importante. Si alguien alguna vez necesita hablar conmigo de algo en particular, yo estoy muy abierto a poder conversar, y ya me conoces y sabés que lo que haré en ese caso es empezar contando la verdad, y desde lo malo hacia todo lo bueno, que es muchísimo lo que la vida, Dios me ha regalado. Así que, Pablo, cariño enorme, saluda a toda la gente que de todo el mundo nos está viendo, esto es hermoso y curioso, y sobre todo a tu hermosa familia, ¿ok? Cariño, Pablo. Lo mismo para tu familia, que siento un gran aprecio y sabés que, bueno, que estamos siempre en contacto. Un muy fuerte abrazo, ¿ok? Gracias, adiós. Hasta luego, buenas noches.